A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Nunca se sabe dónde puede aparecer el talento humano. Una humilde familia campesina italiana tuvo un hijo llamado Giuseppe Verdi, particularmente dotado para la música. Y aquel niño tuvo también otro golpe de suerte. Fue conocido por algunos personajes adinerados que quisieron que aquel prodigio musical no fuese desperdiciado, y lo ayudaron para que pudiera estudiar en los mejores institutos de la época. No obstante, ya mayor y al querer presentar sus obras en público, Verdi tuvo escaso éxito, y esto, sumado a la muerte de algunos familiares, lo sumió en una profunda depresión que lo alejó de la música. Pero la fuerza implacable del pentagrama terminó por imponerse sobre los golpes de la vida, y Verdi regresó al mundo de la ópera con obras que estremecieron al público de entonces. Fue tal su éxito que en 1871 el virrey egipcio le pidió una ópera para celebrar la construcción del canal de Suez. Entonces Verdi compuso una obra en la que se mezclaban los triángulos pasionales, los amores imposibles y las epopeyas de la guerra. Esa obra, conocida como Aida, se estrenó un día como hoy, 24 de diciembre de 1871. Y desde entonces, aquellas notas de amor y heroísmo resuenan con igual fuerza y belleza en los principales escenarios del mundo. Las principales noticias del día. Titulares. Nueva barcaza turca para generar electricidad realiza tareas de amarre en las esclusas. Jueza acepta acción de protección de Verónica Abad y echa bajo sanción del ministerio. Juicio político a consejero Esteban Guarderas pasará al Pleno de la Asamblea Nacional. Comisión aprobó el informe. En el segmento de opinión, recaudaciones tributarias. Los editoriales serán de Emilio Palacio. El mejor plan económico es político. Santiago Basabe, la vicepresidencia, ¿para qué? Noticias del día. Nueva barcaza turca para generar electricidad realiza tareas de amarre en las esclusas. La nueva barcaza de generación eléctrica alquilada por Ecuador a la empresa turca Karpowership arribó este 21 de diciembre del 2024 a las esclusas para la entrega de 100 megavatios de electricidad. Karpowership aún no ha informado cuándo empezará a generar electricidad, pero dijo que por ahora siguen las maniobras de amarre para asegurar el buque. Estaba previsto que el barco llamado Murad Bey comience la generación eléctrica el 20 de diciembre. Según Karpowership, el camión proveedor de combustible que estaba en camino para entregar combustible a la barcaza tuvo un desafortunado incidente que retrasó la preparación del nuevo Powership y generó demoras en el traslado de la barcaza hasta las esclusas. El nuevo buque se sumará al Emery Big, que es también de propiedad de Karpowership y empezó operaciones el 16 de septiembre del 2024 en el puerto de la ex empresa Ecuagran, luego de firmar un contrato de alquiler con el holding estatal Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC. El nuevo buque, Murad Bey, prevé entregar 100 megavatios de electricidad al país a un costo de alrededor de 9 centavos por kilovatio hora. Mientras tanto, el gobierno anunció que a partir del 20 de diciembre se suspendían los cortes programados para el sector residencial. Sin embargo, desde entonces el país sufre cortes repentinos en ciertas zonas e incluso un apagón nacional imprevisto que por ahora se ha atribuido a fallas en las redes y estaciones eléctricas. Jueza acepta acción de protección de Verónica Abad y echa abajo sanción del ministerio. Nubia Vera, jueza de la Unidad Judicial de la Familia de Quito, aceptó este lunes, 23 de diciembre de 2024, la acción de protección que planteó la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y echó abajo la sanción administrativa impuesta por el Ministerio de Trabajo. La institución la sancionó con una suspensión por 150 días por supuestamente no presentarse en su lugar de trabajo cuando se lo dispuso el Ministerio de Relaciones Exteriores. Como medida de reparación, dispuso al Ministerio de Trabajo que deje sin efecto la resolución del sumario administrativo
por el cual se sancionó a la mandataria. También ordenó que la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, le pida disculpas públicas a Sabat a través de un mensaje a la Nación en un plazo de 72 horas a contarse desde la sentencia. Un mensaje colgado en la web de la institución y enviada por escrito. La disposición es de aplicación inmediata, leyó la jueza. La jueza Nubia Vera aprovechó el final de esta audiencia para denunciar las amenazas y presiones en su contra por autoridades del Consejo de la Judicatura para que dicte una sentencia contra la vicepresidenta Verónica Abad. Incluso dijo tener en su poder la flash memory con la sentencia, como tenía que fallar en esta acción de protección. Por su parte, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, dio a conocer que el presidente Daniel Noboa acata sin dilaciones la decisión de la jueza y firmó 2 decretos, uno agradeciendo a Zaira Moya por el tiempo que estuvo como vicepresidenta encargada y otro designando a Abad una única función, la de colaborar con las relaciones económicas del Ecuador con el gobierno de la República de Turquía. Así lo señaló el ministro. Para cumplir esta función, la vicepresidenta Abad tendrá que presentarse en ese país hasta el viernes 27 de diciembre. El proceso de traslado quedó a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Juicio político a consejero Esteban Guarderas pasará al Pleno de la Asamblea Nacional. Comisión aprobó el informe. La moción fue presentada por la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Sofía Espín, para aprobar el informe de la Comisión de Fiscalización la mañana de este 22 de diciembre del 2024. El informe recomendó continuar con el juicio político en contra de Guarderas en el Pleno. Quienes votaron a favor fueron los asambleístas correístas Pamela Aguirre, Lenin Barrero, Sofía Espín y Ronald González, a lo que se sumó Cristina Chávez, la actual legisladora, fue alterna de César Humajinga, legislador alineado a ADN. Andrea González y Ramiro Vela votaron en contra, Lenin Rogel en abstención y Adriana García no se encontraba en la sala virtual de la sesión. Esto irá inmediatamente al Pleno de la Asamblea Nacional. Dispongo que envíe todos los documentos de la manera más ágil posible para que hoy mismo la presidenta de la Asamblea tenga toda la documentación en sus manos, pronunció Aguirre, presidenta de Fiscalización. Aprovechó para señalar que asambleístas de la comisión han recibido amenazas para que voten en contra del informe. También recordó que Guarderas durante el proceso presentó 2 acciones de protección en su contra y una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral. Entrevista del día. Stephanie Macías, analista política, estuvo en Radio Sucesos. Habló de las cifras de las encuestas y la precampaña electoral. Escuchemos lo que dice. ¿Cómo cerramos el año y qué vemos para el 2025? Hay varias cosas. Una, si bien es cierto, la carrera avanza, yo digo que podemos volver a hablar de la situación real el 10 de enero. ¿Y por qué digo el 10 de enero? Porque tenemos el alivio financiero, que recordemos que este alivio financiero ayudó a aligerar la carga de la ciudadanía en general, de los que se acogieron al proceso en los sistemas bancarios. 2, porque terminas las vacaciones el 6 y el 15 ya te toca comenzar a pagar los alivios financieros, organizar para el siguiente año. Y ahí es cuando la ciudadanía recién comienza a conectarse con la parte electoral. Hoy la encuesta y el presidente está subiendo. Si no hay más apagones, lo más probable es que se mantenga de alguna manera los números arriba. Habría que ver los otros escenarios. Pero la ciudadanía hoy, en Navidad, fin de año y vacaciones, está un poco en una burbuja de esperanza y positivismo. Tenemos que ver cuando volvamos a la realidad y qué acciones tomará el gobierno, la oposición y los diferentes candidatos para conectar con el ciudadano en la realidad del 10-15 de enero. Ahora, el apoyo al presidente sigue dependiendo de lo que haga en su gestión como presidente de la República. No sé si tanto como candidato, por lo menos es lo que yo estoy viendo, porque te voy a poner un ejemplo. Cosas tan sensibles como los cortes eléctricos. Seguramente sube su popularidad, su apoyo cuando el presidente anuncia que no hay cortes eléctricos desde el 20 y cuando desde el 20 ya no hubo cortes eléctricos. El tema es que el 20 en la madrugada hubo un apagón nacional por otras causas y si no viste las redes sociales,
Increíble cómo la Obvio. gente reaccionó, me engañaron, no cumplieron otra vez. Entonces es muy sensible ese tema. Sí, definitivamente la crisis energética es sensible y afecta directamente las opciones del señor presidente, pero también es cierto que el ser un presidente en funciones también ayuda porque la comunicación y el aparataje gubernamental también ayuda para una penetración del mensaje y una multiplicación más grande cuando comience una campaña de verdad, desde las activaciones, el estar presente con todo el aparataje en comunicación, que es lo mismo que pasa en lo que sería Rafael Correa y el correísmo en los gobiernos seccionales, en el cual es indudable que los gobiernos seccionales suelen apoyar a sus candidatos a través del aparataje propio de estos gobiernos locales. Stephanie, buenos días. Y en este panorama polarizado que estamos en la pre-campaña, bueno, ¿qué ventajas o desventajas tiene el actual gobierno considerando toda la gestión que ha tenido? Por ejemplo, esta promesa que nos decía del 20 se terminan los cortes de energía y ya han habido cortes de energía. ¿Cómo esto también le perjudica y cómo vemos ese panorama en general? Creo que, como decía Milton, si no hay los cortes, lo favorece. Si hay medio corte, así sea por transmisión, por supuesto que afecta, especialmente en Navidad y fin de año, con las vacaciones de 15 días, eres más susceptible de estar con toda la familia anhelando que no haya crisis, no haya cortes, especialmente porque recordemos que para el comercio esta es la fecha, es la joya de la corona. Todo el comerciante que ha sido afectado, como todos, por los cortes de luz, está anhelando no tener estos cortes en Navidad para poder de alguna manera mejorar su situación, y definitivamente eso lo va a afectar. Claro, y por el otro lado, ayer llega la barcaza, una segunda barcaza que también inyecta no solamente energía, sino seguramente apoyo a lo que está haciendo el gobierno. Es decir, son cosas que se manejan, pero claro, el presidente tiene, además de el poder usar el aparataje de comunicación estatal, también tiene sufre el desgaste propio de ejercer el poder. El candidato opositor no tiene nada que perder, solamente puede atacar, atacar, atacar. Y en ese sentido, yo quiero preguntarte sobre el apoyo que tiene el presidente, 51% entre malo y bueno, entre muy bueno y bueno, que es bastante alto para lo que ha pasado en este año. Y Luisa González, que es la candidata con la que aparentemente va a haber una segunda vuelta, si es que hay, pero en todo caso hoy la foto nos muestra eso, tiene 38%. Sí, y es interesante porque cuando tú comienzas a analizar y haces los estudios de ese apoyo gubernamental, porque a veces cuando haces los estudios quisieras entender cuál es la variable, qué es lo que el gobierno te ha dado o qué es lo que tú ves en el gobierno para apoyarlo. En el programa Impacto Informativo, Ana Cristina Vilés, viceministra de Finanzas, habló de la aprobación del nuevo desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional. Efectivamente, el día de ahora, hace pocos minutos, recibimos ya el desembolso por parte del Banco Interamericano de Desarrollo de $100 millones que complementa lo planificado por parte del Banco Interamericano de Desarrollo en esta operación anclada a lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que nosotros habíamos planteado una hoja de ruta en el plan económico que fuimos a, proponer a la comunidad financiera internacional un apoyo a este plan, y en ese marco, pues, apalancados en una revisión del Fondo Monetario Internacional a los compromisos de la República hacia nuestro plan económico, es que entonces se apalancan varios otros actores de la comunidad financiera internacional. Uno de esos actores fue el Banco Interamericano de Desarrollo, pues del Banco Interamericano de Desarrollo, que anclado al programa con el fondo hizo un programa vinculado donde generó dos desembolsos. Un desembolso en el mes de octubre por $400 millones y este complementario de $100 millones que estuvo anclado hasta última revisión del programa con el fondo, que la tuvimos el día de ayer, 19 de diciembre. El día de ayer se cumplió justamente este hito importante en la gestión en materia económica por parte del gobierno, donde el Fondo Monetario Internacional sesionó para aprobar la primera revisión del programa, que fue aprobado en mayo pasado. Y bueno, efectivamente, con esta confirmación
decisión es que el Banco Interamericano de Desarrollo entonces entregó estos recursos adicionales o completó en realidad la operación de financiamiento complementaria entregando estos últimos 100 millones de dólares. Sobre este tema es importante mencionar. ¿De cuánto es en total? En total, la operación del BID fueron 500 millones. Estos 100 millones adicionales corresponden al segundo tramo de la operación. Y como digo, apalancados en la primera revisión del Fondo Monetario Internacional que fue hecha el día de ayer. Con esto totalizamos más de 5.000 millones de dólares en desembolsos en la planificación del año, totalizando, digamos, un apoyo contundente al plan económico del gobierno de Daniel Noboa. ¿En qué está empleando o para qué sirven estos 5.000 millones de dólares? Bueno, en este sentido, la Constitución y la ley es muy clara en términos de cuáles son los destinos del recurso de deuda. Y en ese sentido, apalanca programas y proyectos de inversión, que son básicamente los que están constantes en el Plan Anual de Inversiones, en el Presupuesto General del Estado, que corresponde a sobre los 1.800 millones de dólares para este año. Y efectivamente son esos recursos que las distintas carteras de Estado ejecutaron durante el año, que son aquellos justamente que nos habilita la Constitución y las leyes para que puedan destinarse los recursos de deuda. Es importante aquí mencionar que estos recursos de inversión son recursos que generan mucho dinamismo en la economía, pero que además el haber podido concretar este financiamiento por parte de la Comunidad Financiera Internacional en mayo pasado, lo que nos ha permitido es entonces ir liberando presiones de gasto, por ejemplo, en gasto corriente, que antes estaba previsto ser financiado al Plan Anual de Inversiones y de esa manera entonces poder cubrir algunas otras obligaciones, como por ejemplo aquella deuda histórica en términos de pago a proveedores o inclusive atrasos importantes en términos de gobiernos autónomos descentralizados, seguridad social, entre otros. El pago a proveedores, recuerdo que el ministro de Finanzas mencionó ya hace algunos días que había unos atrasos que corresponden a 3.500 millones de dólares, si no estamos mal. Había una diferencia sustancial con la que se recibió hace un año que superaba los 4.000 millones de dólares. Ya se están haciendo esos pagos. Bueno, los proveedores se presentan regularmente pues de la plataforma financiera en la Avenida Amazonas. Bueno, en realidad, la buena noticia de todo este respaldo por parte de la Comunidad Financiera Internacional es que pudimos justamente inyectar esa liquidez, esos recursos a la economía que nos permitieron en el transcurso de este año ir saldando estas deudas, no solamente con proveedores del Estado directamente por parte del gobierno central, sino también a través los proveedores del Estado a través de la contratación de la seguridad social, por ejemplo, prestadores de salud, o inclusive a través de los gobiernos autónomos descentralizados que apalancan mucha obra pública. En este sentido, efectivamente, el stock de atrasos o el nivel de atrasos está por alrededor de los 3.500 millones de dólares, como lo mencionó el ministro Vega, y esto es un nivel sustancialmente menor a lo que teníamos en diciembre del 2023 cuando asumimos esta cartera de Estado. Sin embargo, en el transcurso del año nosotros hemos venido saldando varias deudas, como digo, tanto con nuestros proveedores públicos como las distintas instituciones públicas, y en este sentido se han hecho pagos por alrededor de 12.000 millones de dólares por ambos conceptos. Es decir, hemos venido saldando nuestras cuentas en distintas instancias justamente por el apalancaje del acuerdo con el fondo y el resto del apoyo de la Comunidad Financiera Internacional. En Impacto Informativo, Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad, habla de la construcción de las nuevas cárceles. Vamos con la nota. Y con lo que tú acabas de concluir, quiere decir que el gobierno, para mala suerte, no tiene un plan de cómo fortalecer el sistema de las penitenciarías. ¿Por qué esto? Porque simplemente el señor presidente, que está completando el periodo después de la muerte cruzada del expresidente Guillermo Lasso, no tiene tiempo. Y en este poco tiempo trata de hacer lo mejor que puede, pero las cosas no hay que hacerlas coyunturalmente, las cosas hay que hacerlas con una planificación adecuada y que tenga resultados efectivos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo, pues,
el control el apoyo de las Fuerzas Armadas al control del Sistema Nacional de Personas Privadas de la Libertad fue positivo, pero ya ha pasado un año. Ha pasado un año exactamente y no es función de las Fuerzas Armadas el estar ahí. Entonces, ¿por qué están ahí? Es porque hay una débil institucionalidad en el SNAI y que no conozco o no conoce el pueblo ecuatoriano, he buscado información, si se ha fortalecido realmente el sistema penitenciario. Porque lo que se nos ha anunciado es la construcción de 2 cárceles y estas 2 cárceles deberían tener una planificación. En primer lugar, ¿para qué las queremos? Supuestamente van allá los delincuentes más avesados. Al estar los delincuentes más avesados, tendríamos que ponerles en lugares lo más solitarios posibles para que puedan realmente estar en un reclusorio. Porque estas personas que han tenido inconductas que están reñidas con la ley y que el Código Orgánico Integral Penal les ha determinado una pena, tienen que estar privados de su libertad, como dice el nombre, para que puedan de una u otra forma analizar, pensar, meditar en por qué están haciendo las cosas mal y permitirse a sí mismo rehabilitarse. Pero de lo que estamos viendo entonces, por el poco tiempo que tiene el presidente, pongámoslo en Archidona, pongámoslo ahora en Salinas, pero eso no quiere decir que ha sido un análisis consensuado. Recordemos, Edgar, que inclusive en la Constitución determina que cuando se va a hacer una explotación minera, petrolera, hay que tener el aval de las comunidades, tomando en cuenta que todo lo que está bajo el subsuelo es del Estado, no es de las comunidades, pero ahí se pide una consulta previa. Entonces, si nosotros queremos hacer eso, deberían haberse hecho las consultas previas y ubicar en otros lugares un poco más alejados, más solitarios, en donde no haya la contaminación de estas personas que están privadas de la libertad. Y ahí sé poner el ejemplo yo de la cárcel que está en La Tacunga. Hoy es un centro turístico, porque para llegar a La Tacunga o para pasar por Ambato, uno tiene que pasar viendo la cárcel. Eso no puede suceder y no creo que nos debería suceder, Edgar. General, el ministro de Gobierno estuvo a inicios de esta semana en la provincia de Santa Elena, conversó con los alcaldes de las diferentes jurisdicciones. De alguna manera eso es socializar el proyecto, o es que esto necesita un censo a la población, porque si es así, nadie va a autorizar una cárcel. A ver, los alcaldes son elegidos por la sociedad, el presidente, los asambleístas. ¿Y a quién se debe el señor alcalde? No se debe ni a su partido político ni a sus propias ideas. Se debe a la sociedad a la que está. La sociedad le ha permitido a él ser alcalde y poder dirigir y mejorar los destinos. Por lo tanto, como digo, no se puede hacer al apuro. ¿Cuándo se hizo el anuncio de que no se va a hacer en Archidona la cárcel? Creo que el viernes de la semana pasada. Y hoy, en menos de 4 días, ya estamos en Salinas. O sea, sí, hay la necesidad de hacerlo, pero hagámoslo bien. No tan como que parecería que estamos desesperados por dar el cumplimiento a lo que había ofrecido yo de hacer 2 cárceles, sino que hagámoslo planificadamente para que no nos demos con el fiasco de que la sociedad no quiere. Porque también hay que comprender la cosmovisión de donde se quiere poner las cárceles. Hay que comprender la vida diaria de las personas que están ahí, que de una u otra manera deben tener su relativa calma, tienen su seguridad, su forma de vivir, su forma de producir. Y de pronto son alterados, no por la ubicación de una cárcel. Allá van a llegar fiscales, jueces, policías, militares, personas privadas de la libertad, sus familiares que les van a visitar. Y supongamos, en un pequeño poblado, en donde está organizado una parroquia, una alcaldía para 60,000 personas, de la noche a la mañana van a aparecer, con todo lo que digo, 20,000 más. La población o la infraestructura inclusive no está preparada. Entonces yo creo que es una muy buena idea hacer las cárceles, pero tenemos que fortalecer todo el sistema. No creo que la construcción de las 2 cárceles vaya a dar la solución. Una parte, una pequeña parte. Hoy estamos viendo de que se trasladan a las mujeres de una cárcel a otra para evitar prostitución, corrupción, etcétera. Eso ya se comenzó a hacer en el gobierno anterior. Y es por eso yo que siempre digo que las cosas buenas que alguien haya hecho en un gobierno anterior, o 2 gobiernos anteriores, o 5 anteriores, vámonos mejorando, porque eso nos permite tener una política de Estado. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros
en este programa de Telesucesos. Hay una serie de informaciones que vienen desde el gobierno nacional. Hay un tema que vale la pena pues referirse para comentarlo. Tiene que ver con las recaudaciones tributarias. El ministro de Finanzas, igual que el señor director del Servicio de Rentas Internas, el SRI, han indicado recientemente de que de noviembre a noviembre se tiene, digamos, una recaudación más o menos de 18.000 millones de dólares, aproximadamente, y que creen que sencillamente a fin de este año, o sea, diciembre, las recaudaciones totales llegarán prácticamente a cerca de 20.000 millones de dólares. Es una buena noticia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se ha podido, digamos, cómo se ha podido recibir por parte del gobierno los 18.000 millones y luego los 20.000 millones de recaudaciones tributarias, todo lo que es tributos, impuestos, ingresos petroleros, para todo lo que es el sector público financiero? Y naturalmente es una buena noticia, no solamente para el gobierno, sino que el Fondo Monetario Internacional ve con buenos ojos los resultados de una serie de acciones tributarias tomadas por el gobierno. Pero ¿cuáles son esas acciones tributarias que han permitido tener un aumento de recaudaciones importante? Y hay varios impuestos importantes, por ejemplo el IVA, impuesto al valor agregado, que se subió pues de 12 al 15%. Pero hay otros tributos que también se crearon con la colaboración de la Asamblea Nacional, que fueron temporales. Y lo que uno espera es que el IVA al 15% sencillamente no solamente que siga vigente el año siguiente, el 2025, sino sencillamente más adelante. Los gobiernos hoy, mañana y pasado mañana requerirán un IVA de esa magnitud. Pero aparte de eso, sencillamente hay impuestos temporales que se crearon y esa es la segunda fuente de ingresos para que explican este aumento de las recaudaciones tributarias. ¿Cuáles son esos impuestos temporales? Bueno, un impuesto a la renta, a las grandes empresas, bancos, financieras, empresas top financieras, y eso ha dado pues una cantidad importante de aumento de recaudaciones. No tanto como el IVA. Si ustedes recordarán, señores, el año pasado el IVA dio algo así como 6.100 millones de dólares de recaudación, cuando era el 12%, lo que significaba que por cada 1% del IVA había una recaudación de más o menos 500 millones de dólares. Y si hay ahora el aumento de 3% que lo aprobó la Asamblea Nacional, eso implica pues un aumento de como 1.500 millones de dólares anuales. Ese es un aumento importante, mucho más que los otros impuestos. Pero ha habido pues recaudaciones importantes de los otros impuestos, como el impuesto a la renta ya mencionado, pero también sencillamente el impuesto a la divisas, que subió pues al 5%. Y el gobierno dice que el próximo año va a eliminar ese impuesto pues, para ciertas importaciones de bienes indispensables para el país. Bueno, sencillamente esperemos que sea así. Pero ese aumento dio también una parte importante del aumento de las recaudaciones. Pero aparte de los impuestos, de la colaboración que se crearon, de la colaboración entre gobierno y Asamblea Nacional, hay otra serie de medidas totalmente administrativas en el campo tributario que le han dado pues un monto mayor de recaudaciones. ¿Cuáles son estas? Uno es la remitencia tributaria. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos que debían plata al SDI por cualquier motivo, impuesto a la renta, por ejemplo, de empresas o de personas naturales, sencillamente el SDI le dijo, si tú me pagas el capital total en 30, 60, 90 días, 180 días, yo no te voy a cobrar intereses, no te voy a cobrar multas, penalidades, nada, solamente te cobro el capital. Esto estimuló a muchos deudores del SDI a acogerse a esa resolución y sencillamente se recaudó una cantidad importante este año 2024, ¿sí? Pero también hay otros impuestos de tipo temporales y los impuestos temporales pues son temporales, desaparecen el 25, el 26 y el 27.
Pero este aumento de recaudaciones, estimados amigos, este aumento de recaudaciones es importante porque de esa manera le dio más recursos financieros al gobierno para la lucha contra el narcotráfico, para la lucha contra la inseguridad. Independientemente del éxito o medio éxito que haya tenido en esos programas de seguridad y de lucha contra el lavado de activos, contra el narcotráfico, etc., independientemente de eso, sencillamente hay aumento de recaudaciones muy importantes. La pregunta es, ¿se podrá tener un aumento de recaudaciones el año 25 o no? Yo dudo un poco, no porque quiera estar en contra del gobierno o de las declaraciones de los altos funcionarios del gobierno del presidente Novoa, sino también porque sencillamente hay impuestos temporales, como el impuesto a la renta que me he permitido indicarle a ustedes. Luego las remitencias tributarias. No se puede hacer pues, todos los años diciéndole deudores del fisco, personas del SRI, vengan, paguen que no les cobro intereses, porque no es una práctica pues razonable, no es una práctica. No es la primera vez que se hace esto, ya hay algunas veces que se ha hecho en gobiernos anteriores también, pero no es buena práctica de política tributaria. Pero aquellos impuestos temporales desaparecen, son temporales y se aprobaron en forma temporal. El IVA pues no va a desaparecer, ni el aumento debe desaparecer, ¿sí? Pero sencillamente también el IVA se cobró, perdónenme, a una serie de empresas mineras que no pagaban por bajo ciertos tratamientos que tenían. De tal manera, mis amigos, que es una buena noticia eso, pero a su vez sencillamente esto no va a ser duradero, los impuestos temporales. Y hay la preocupación del año que viene en materia de qué va a pasar con el déficit fiscal. ¿Va a aumentar? ¿No va a aumentar? ¿Cómo va a sustituir estos impuestos temporales que vencen y que ya no se pueden cobrar al futuro? Sencillamente, estimados amigos, eso lo vamos a ver el próximo año. Se viene un nuevo gobierno, sea porque el presidente no es reelegido y tendrá que tomar decisiones en materia tributaria, o si viene otro presidente tendrá el mismo problema. ¿Cómo reestructuran las finanzas públicas? Que es un tema que vamos a tratar próximamente, la reestructuración de todas las finanzas públicas, porque hay que hacer reformas trascendentales en esta materia que las comentaremos posteriormente. Gracias, amigos, pero estas son las conclusiones que debemos comentar, porque sí, es exitosa lo que se ha hecho sencillamente en materia tributaria de aumentar las recaudaciones para que el déficit fiscal no siga aumentando. Pero vuelvo a repetir, hay impuestos permanentes como el IVA y hay impuestos temporales que desaparecen el año que viene. Gracias, amigos, por haber escuchado este programa. Nos veremos la próxima semana y aprovecho para desearles feliz Navidad y prosperidad para el año que viene, no obstante que habrá dificultades totales para todos los ecuatorianos en el año 2025. Gracias nuevamente. Editorial. El mejor plan económico es político, artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. El nuevo año llega con algunos acontecimientos que usted debería analizar con mucho cuidado, señor presidente, porque tendrán un gran impacto en nuestra economía. 1. Las exportaciones privadas están al alza, como no se veía en muchos años. 2. Las remesas que venían creciendo ahora se dispararon, sobre todo porque el desempleo en Estados Unidos cayó a tal punto que algunos hablan de pleno empleo. 3. El lavado de dólares continúa sin cambios, a pesar de las enormes capturas de cocaína que se envían al exterior. 4. El comercio está estancado por culpa de los apagones y el alza de algunos impuestos, aunque esta afirmación hay que relativizarla, porque la caída del consumo no se compara ni de lejos con la que se produjo durante la pandemia. 5. Como hay plata pero no hay consumo, los bancos se han repletado de dinero y bajan las tasas de interés. Eso es alentador, porque significa que cuando los empresarios se decidan a invertir tendrán acceso a recursos financieros y habrá clientes a quienes vender. 6. Hay indicios de que ahora sí los apagones de verdad se acabaron, no tanto por las medidas que usted adoptó
tardíamente, sino porque San Pedro se apiadó de nosotros. Ojalá que el santo no cambie de opinión para que el consumo y el comercio se recuperen. 7. También hay síntomas de que las masacres y ejecuciones de sicarios tienden a disminuir, aunque no ocurre así con los secuestros y vacunas. 8. La construcción y la industria manufacturera están paralizadas y no se ven signos de recuperación en el corto plazo por la falta de inversiones. ¿Qué significa todo esto, señor presidente? Que la economía del Ecuador en estos momentos debería estar creciendo a tasas muy elevadas, por encima del promedio de los últimos años. Pero eso no ocurre porque hay algo que detiene a la inversión privada y a la inversión extranjera. Algunos dicen que es culpa suya, otros mencionan los apagones y la ola delictiva, otros más se refieren al incremento de los impuestos y al exceso de trámites burocráticos, y también están los que ponen énfasis en la rigurosa legislación laboral del país. Todo eso influye naturalmente, pero la razón principal de nuestro estancamiento está en otro lado, señor presidente, en la absoluta incertidumbre que existe en el país, provocada por el intento de varios partidos de mantener vivas a las mafias políticas, sacándolas de su agonía para insuflarles vida nueva, aunque también influya mucho la falta de liderazgo de su gobierno. Por eso creo que debemos decirles a los votantes que no se fijen tanto en las maravillas que todos les prometen, incluso usted, sino que deberían hacerse la siguiente pregunta: ¿cuál de los candidatos demostró durante los 2 últimos gobiernos que quiere acabar con los juicios políticos absurdos, con los intentos de golpe de Estado y con las maniobras para destituir a la fiscal general? ¿Por qué entonces, sabiendo que por fin Ecuador tendrá un presidente que gobernará 4 años sin proclamarse dictador, y solo entonces los capitales nacionales e internacionales perderán el miedo y comenzarán a invertir? Artículo de Emilio Palacio, publicado en Diario La Hora. La vicepresidencia, ¿para qué? Santiago Basabe, primicias. Para muy poco o nada, en el caso ecuatoriano. Aunque en algún momento de la historia reciente el segundo mandatario tuvo funciones específicas que cumplir, durante las últimas décadas ese espacio de poder ha constituido esencialmente un punto de tensiones y enfrentamientos entre el jefe de Estado y su acompañante en la papeleta electoral. Vista la realidad del país, su institucionalidad y los patrones de comportamiento de nuestros actores políticos, quizás convendría abrir un debate en torno a la posibilidad de eliminar esa figura de nuestro ordenamiento jurídico. En términos teóricos, la vicepresidencia podría servir como un elemento de negociación de cara a la formación de coaliciones electorales. Desde ese punto de vista, dicho espacio de poder podría incrementar los acuerdos políticos del nuevo gobierno. De esa forma, el país ganaría en estabilidad y las políticas públicas podrían fluir de mejor forma en cuanto a su elaboración y ejecución. Además, el vicepresidente podría actuar también como un vaso comunicante entre la administración pública y algunos sectores sociales clave frente a lo que sea necesario gestionar la conflictividad de forma temprana. No obstante, para que los roles mencionados operen, se requiere tanto la presencia de organizaciones políticas lo suficientemente estructuradas como de códigos de convivencia democrática medianamente establecidos. Ambos rasgos del sistema político en Ecuador se han debilitado en el tiempo, al punto que al día de hoy los partidos son espacios cuasi delincuenciales de captura de los recursos del Estado, y la racionalidad de quienes manejan los hilos del poder entienden como improductiva la posibilidad de conversar y llegar a acuerdos elementales. Lo más grave es que la decepción previa difícilmente cambiará en el corto y mediano plazo. Bajo este diagnóstico, mantener la figura vicepresidencial no tendría mayor sentido. No hay que tener el mejor diseño institucional, sino el que pueda generar resultados más beneficiosos para el país al que se aplica. Esa es la máxima que debería orientar la discusión nacional en este tema.
Como hemos visto en los últimos procesos electorales, el espacio de los candidatos vicepresidenciales es entregado en general a alguien prácticamente desconocido de la vida pública del país y bajo la efímera consigna de que ahí debe reflejarse la diversidad geográfica del Ecuador. Si el presidenciable es de la costa, el segundo a bordo debe ser de la sierra y viceversa. Esa presunción, la de que esa aparente ecuanimidad lleva a mejores resultados electorales, no ha pasado de ser una conjetura sin verificación empírica, pues por el diseño institucional del Ecuador no tenemos la posibilidad de escoger por cuerda separada al segundo mandatario y, como consecuencia de ello, es difícil valorar en qué medida ese candidato aportó o no al caudal de votos del binomio. Aunque en algún momento nuestras reglas de juego político permitieron elegir en papeleta independiente a ambos mandatarios, pensar en esa opción sería más nocivo que lo que ahora tenemos. La idea de que la vicepresidencia pueda constituir un medio de diversificación de las labores del jefe de Estado es otra de las posibles razones que se tendría para mantener dicha figura política. Al respecto, la evidencia recopilada por el colega José Zurita de la Universidad de Bergen, en Noruega, siembra dudas sobre la efectividad de lo señalado. En efecto, Zurita identifica que en al menos 11 países de América los vicepresidentes no tienen funciones específicas y que como consecuencia de ello actúan a partir de los encargos específicos del presidente. Por tanto, las facultades delegadas a los vicepresidentes pueden ser amplias, limitadas, mínimas o las de la señora Abad. Pensando en el caso ecuatoriano, si nuestra realidad es la que antes se delineó, el presidente bien podría trasladar la ejecución de determinadas políticas o sectores que sean constitucionalmente susceptibles de encargo a una secretaría de la propia presidencia o a un ministro secretario de Estado. Si la idea es descongestionar el despacho del presidente, ahí existe una alternativa. Chile y México, por ejemplo, han suplido la ausencia de la figura vicepresidencial con una estructura organizativa que les permite operar la gestión del gobierno. Uruguay, Argentina o Bolivia, por su lado, han optado por una figura vicepresidencial distinta en la que el segundo mandatario dirige el poder legislativo. Bajo esa fórmula institucional, en Ecuador los juicios políticos serían de a 2 por año y las elecciones más constantes que los apagones de los últimos meses. No hay que desconocer que tuvimos vicepresidentes de primer nivel, como el extinto Luis Parodi, a quien el embajador Gustavo Palacio se ha encargado de darle un justo reconocimiento mediante un proyecto de develamiento de un busto en Génova. No obstante, esa no ha sido la regla. Lo habitual han sido relaciones tensas entre los dos mandatarios, descoordinación de acciones, amenazas a la institucionalidad del país o incluso conflictos zanjados ante la opinión pública. El caso de Noboa no es el único ni será el último. Si ya nos conocemos como somos, ¿para qué nos atrevemos a tener vicepresidentes? Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. La Fontana de Trevi retoma la actividad justo a tiempo para el Año Santo 2025. La emblemática Fontana de Trevi en Roma ha retomado la actividad tras 3 meses de reformas justo a tiempo para la inauguración del Año Santo Jubilar 2025. Para mejorar la experiencia de los visitantes y evitar aglomeraciones, se ha implementado un nuevo sistema de acceso. El personal controlará la entrada al monumento, que solamente permitirá la presencia de 400 personas al mismo tiempo. Además, los visitantes tendrán que pagar una entrada de 2 euros y dispondrán de 30 minutos para disfrutar del monumento. Abbiamo sperimentato un percorso attraverso la passerella per capire se era possibile recuperare un rapporto più diretto col monumento, una visione più ravvicinata che consentisse di cogliere il racconto complessivo che questo mostruoso monumento tardo barocco e proto-neoclassico ci racconta. La reapertura del monumento se produce cuando está a punto de comenzar en la capital de Italia el denominado Año Santo, también conocido como Año Jubilar. El Papa Francisco inaugura formalmente el Año Santo abriendo de un empujón la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro al comienzo de la Nochebuena. El Año Jubilar es un periodo de renovación espiritual, perdón y celebración que suele tener lugar cada 25 años.
¿Cómo de mortífero fue 2024 para los periodistas? How deadly was 2024 for journalists? 104 journalists were killed across the world in 2024, according to the International Federation of Journalists. Despite the staggering number, there were slightly fewer deaths compared to 2023, when 129 media professionals were killed, making it the deadliest year since 1990. Let's take a closer look at the figures for 2024. 55 of the 104 killings were Palestinian journalists in Gaza. A further 6 were killed in Lebanon. The IFJ says that since the start of the war in Gaza in October 2023, the number of Palestinian journalists killed has risen to at least 138, making this conflict one of the most dangerous in the history of modern journalism. After the Middle East, the most deadly region of the world for journalists in 2024 was Asia Pacific. 20 journalists lost their lives, considerably more than the 12 who were killed in 2023. This coincides with an upsurge in violence against journalists in South Asia, with Pakistan, Bangladesh and India accounting for 70% of all deaths in the region. 8 journalists were murdered in Africa, 5 of them in Sudan. In South, Central and North America, the number of deaths has declined considerably in recent years, from 30 in 2022 to just 6 in 2024. The IFJ estimated earlier this month that there are currently 520 journalists imprisoned around the world simply for doing their work. China, including Hong Kong, is the world's biggest prison for journalists, according to the IFJ, followed by Israel, where 59 Palestinian journalists are behind bars, and then in Myanmar. Los líderes de la Unión Europea afirman que el gasto en defensa debe aumentar en una cumbre en Laponia. Líderes del norte y el sur de Europa han afirmado que la seguridad de la UE requiere una mayor inversión si los países del bloque esperan mitigar la continua amenaza de Rusia. Esto se produce antes de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump en enero, quien ha pedido constantemente un rápido fin a la guerra en Ucrania a través de negociaciones con Rusia. En una rueda de prensa durante la cumbre Norte-Sur celebrada en la región finlandesa de Laponia, la primera ministra italiana Giorgia Meloni subrayó la importancia de mantener el apoyo a Ucrania. Saying that, in my opinion, about Trump, we should not follow the rumors. I heard, for example, the last things he said about Ukraine, so I come to Russia, saying that, yes, we're working for peace, but we know to have peace, we cannot abandon Ukraine. La alta representante de la UE, Kaja Kallas, abordó a continuación los riesgos que plantea lo que denominó el armamentismo de la migración, subrayando la necesidad de proactividad frente a las bandas criminales y la presión sobre los recursos. Los residentes de Alepo reflexionan sobre el régimen destructivo del expresidente al-Assad. Tras la caída repentina del expresidente sirio Bashar al-Assad, los residentes de Alepo han estado reflexionando sobre los horrores que les infligieron a ellos y a su ciudad bajo el control de al-Assad. Una dictadura brutal, el régimen de al-Assad desató una devastación y destrucción generalizadas en la segunda ciudad de Siria. Cientos de miles murieron en bombardeos indiscriminados, mientras que la crisis económica del país sumió a la mayoría de su población en la pobreza y el tráfico de drogas se descontroló. El doctor Obey Diab, de 84 años, se vio obligado a huir de su casa cuando su ciudad fue bombardeada. Muchas personas que el doctor Diab conocía murieron en estos ataques, incluida su sobrina de 9 años, a quien enterró junto con muchos otros niños del vecindario con sus propias manos. Innumerables personas también desaparecieron en el brutal sistema penitenciario del régimen. Ali, residente de Alepo, dijo que fue arrestado y encarcelado por acusaciones infundadas. وتمينا 2016 بيرتين هون بالقصف بالحصار كنا بيرتين وانفات علينا
جيش المجرم تبع الأسد أخذنا على السجون عبينا إنه نحن عصابات مسلحة. Si bien el futuro aún no está claro, para muchos sirios la caída de Al-Assad ha traído esperanza por primera vez. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia,
básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.